El día 17 de julio de 1936, las tropas del ejército español destinadas en la colonia africana de Melilla se sublevaron en contra del gobierno constitucional republicano. Al día siguiente, 18 de julio, una parte del ejército acuartelado en la península, bajo la dirección de una cohorte de generales, entre los que destacaba Francisco Franco Bahamonde, protagonizó lo que se ha conocido como el Alzamiento Nacional, dando comienzo así la Guerra Civil Española. La llegada a Ortuella de la noticia del comienzo de la contienda civil, aunque esperada en ciertos ámbitos debido a los momentos de inestabilidad política que se vivía y a las rencillas y enfrentamientos casi permanentes entre las diferentes facciones políticas, causó sorpresa y desasosiego entre la población. Era día de fiesta, había baile en la plaza. Mi padre era músico y estábamos por allí nosotras crías correteando y de repente ya se apagaron las luces, se subieron algún señor, que no me acuerdo quién sería, al kiosco y lo anunció, que ha estallado la guerra, que ya todo el mundo para casa y así es como fue. Habían matado en Madrid ¿a quién fue al que mataron? Que fue por el que estalló la guerra. A Calvo Sotelo. Y a raíz de eso, pues fue cuando ya se levantó la guerra. Ese mismo día que se anunció el alzamiento, se convocó al pueblo de Ortuella en la plaza, y allí se dirigió a ellos, al pueblo, se dirigió Enrique Atoz Izcardo, que era el alcalde en aquel momento. Sí, en aquel día pues sí sabíamos que había empezado la guerra, pero no teníamos así, como éramos 4 casas aquí en Urioste, pues vinieron una cuadrilla de Ortuella y luego alguna gente de Urioste, pues a la gente de 40 y tantos años para arriba, para llevarlos a Ortuella con las camionetas y le llevaban a Bilbao. Pero no era así de nada, como no había frente aquí ni nada, solamente que, oye, ¿qué tienes escopetas? Sí, pues tenías que entregarlas y tal, pero nada más no había nada, no más. Y así se montaron algunos controles. Yo tenía unos amigos que formaron con escopetas en el crucero que se llama arriba, sí. Los controles y se paraban los coches que venían de Santander y por en eso pues se hacía. En Euskadi las fuerzas quedaron repartidas. Vizcaya y Guipúzcoa se mantuvieron fieles al legítimo gobierno republicano, mientras que Áraba y Nafarroa se posicionaron desde un principio favorables a los militares rebeldes. En Vitoria las fuerzas de derechas fueron mayoritarias y declararon el estado de guerra desde el mismo momento del golpe militar, aunque al norte de la provincia, localidades importantes como Llodio o Aramayona permanecieron fieles a la República. Por su parte, en Nafarroa el general Emilio Mola, con el apoyo de las fuerzas carlistas y falangistas navarras, inició de manera casi inmediata una expansión militar con el objeto de poner bajo su control la totalidad del territorio vasco. La mañana del día 22 de julio, 3 aviones procedentes del aeródromo de Gasteiz soltaron su mortífero cargamento sobre Ochandio, destruyendo una gran parte de los edificios que formaban su casco urbano y dejando una treintena de cadáveres. Era el comienzo del horror en Euskadi. La contienda bélica agudizó la situación de crisis económica que se venía arrastrando durante los últimos años republicanos. La juventud se encontraba en gran parte desocupada y la sociedad civil no era correctamente abastecida, careciéndose en muchos casos de los productos básicos más elementales. Lo primero que echábamos en falta, porque antes no había lo que hay ahora. Antes era el plato de cocido y el cacho pan y un traguillo de vino si se bebía. Pero se pasó hambre, sí. Yo con 12 años me las pasé canutas. Es que así, no, había hambre, no se comía lo que se quería. Faltaba el tabaco, faltaba el vino y carne y las cosas, pues, no el garrozo mexicano que era muy bueno. Y echaban 4 cajas de tocino, luego te tocaba y el trago vino. Una botella de medio guacillo, de 3 cuartos, pequeñita. Y yo se la traía a mi abuelo, que mi abuelo estaba enfermo en la cama. Y me decía, abuelo, nieto, esta es la mejor medicina para mí. Y murió porque no tenía vino. Pasamos mucha hambre, claro. Me recuerdo que había una vecina
una tal Milagros, que tenía un puestito ahí en eso, y esa por la noche siempre nos preparaba el puchero de harina de borona con aceite y sal, y allá nos lo jamábamos, era la leche. Porque llegó el tren del racionamiento a Castresana y ella se llamaba Lucía y dice: Marichu, a mí me llamaban de cría, Marichu, vamos a ir que hay arroz. Con un saco terrero, pues fuimos hasta Cerroza y luego estuvimos así por la parte de arriba, cruzamos la mar, lo que sube de la mar que estaba abajo, y llenamos el saco y para casa, andando por el Fune arriba. Nos faltó el pan, y en cuanto faltó el pan, vino el hambre. Ya. Porque comíamos más pan que lo que hacían los panaderos. ¿Pero y qué pan era? Era malo. Como las moñigas que cagan los caballos, hablando mal y pronto. Eso era, con esas pajas. Yo cuando veo cagadas de caballos, me acuerdo del pan. Digo, sí, era el pan. Yo lo que recuerdo es pues las estrecheces que se pasaban. Había un racionamiento y pues se pasaba bastante, había bastante azuza. Mandaban garbanzos de México pequeños, polvo de leche de Rusia, pero con un racionamiento muy estricto. Y otra se trabajaba a la bolsa y siempre el puchero de cocido estaba asegurado. Y aquí nosotros pues en vídeo no había, pero hay necesidades de muchas cosas materiales sí. Pero aquí en las casas de aquí del barrio pues se comía, bueno, un puchero de alubias con verdad y un puesto de tocino había. No había aceite, el problema era el aceite. Y como había patatas para todo el año casi, y leche, pues era, y harina que se iba a moler al talo, moroquil, harina, maíz con leche, y eso era fundamental. Yo recuerdo que claro no había pan, porque era un chusquito que te lo comías, eso. Pero el plato de cocido nunca me ha faltado. Así como para reconocer hambre, no. Sí, había hambre, pues, porque esta zona donde hay huertas y fruta siempre se mantiene mejor. Los avances franquistas por el este y por el sur, las caídas de ciudades como Tolosa, Donostia o Irún, provocaron el éxodo de una población que solo quería huir de la guerra y de la política de tierra quemada que Mola aplicaba en sus avances. En poco tiempo, Vizcaya se llenó de refugiados, sobre todo ancianos, mujeres y niños, que aterrorizados abandonaban sus hogares, agravándose sobremanera la mala situación económica y de abastecimiento que ya se vivía. Familias de Eibar se quedaron aquí, de Guipúzcoa, en la casa de Arbizu. Ahí abajo también tenían una familia, no sé si se conocían, no sé, pero ahí estuvieron también una familia. Luego en Basori también hubo otra familia. También de un caserío, no sé qué, también estuvo. Sí, había varios. Unos vinieron con carros y ganado y todo, y vacas y todo. Estaban ahí donde estaba el bar ahora de Sarasola, que entonces le quemaron un caserío que había, ahí estaban, y había dos familias y de Cianuri, por ahí. Venían con los carros y todo, y luego la gente les daba hierba y eso, porque traían ganado y se les daba. El día 1 de octubre, al mismo tiempo que en Burgos los militares sublevados nombraban a Franco jefe del Estado y caudillo de los ejércitos, el Parlamento español aprobaba el Estatuto de Autonomía para Euskadi. Y 7 días más tarde, bajo el árbol de Guernica, José Antonio Aguirre y Lecube tomó posesión de la maquilla que le reconocía como lehendakari de un primer gobierno vasco de concentración, sustentado por todos los partidos que habían tomado posición a favor de la legalidad republicana, y que quedó integrado por 4 miembros del PNV, 3 del Partido Socialista, 1 de Izquierda Republicana, 1 de Unión Republicana, 1 de ANV y 1 del PC. En el territorio que quedó bajo control del gobierno vasco, se inició un proceso de alistamiento de la juventud vasca para integrar los batallones formados por las diferentes formaciones políticas. De esa manera, multitud de jóvenes sortuellanos, al igual que ocurría en todos los pueblos vizcaínos, pasaron a engrosar las filas de batallones nacionalistas, socialistas, comunistas, republicanos o anarquistas. Rara fue la familia que no tenía alguno de sus miembros formando parte de las milicias vascas.
La mayoría fue voluntario. Luego se hubo batallones de la UGT, de los nacionalistas, de la CNT, de los comunistas. Cada uno lleva su bandera, pero eran voluntarios todos. Yo me acuerdo como si fuera hoy mismo. Empezó la guerra y empezó ese movimiento que hay de las personas y tal, una certidumbre lo que había en el pueblo, ¿no? Porque ha empezado la guerra. Y entonces, pues yo tenía 13 años. El que tenga escopeta en casa que la saque y que venga. Y había camiones, no sé si te acordarás, allá estaban los camiones y todo el mundo quería entrar. Uno se traía una pistola, otros una carabina que era para matar los pájaros, y otros escopetas, pero iban todos, querían ir a, que estaban los fascistas, que se llamaban los fascistas, cuando aquellos los decíamos los rebeldes. Los rebeldes fueron los que se sublevaron en contra del gobierno, o sea, eso. Y entonces pues mucha gente entraba sin saber en casa que se marchaban. Y uno decía, oye, fulano, dile a mi madre que marchó, que voy al frente, que estaba en Villarreal. Los primeros frentes estuvieron en Villarreal. Andaban furgonetas y camionetas y eso, con milicianos que subían, les daban unos capotes, el gorrito y pues eso, los mosquetones y tal, iba de arriba para abajo, no sé dónde les llevaban, les traían. Cuando empezó el levantamiento tenía 17 años y como toda la juventud aquí marchamos enseguida, pues parece que a defender lo nuestro, que era nuestra patria, que llamaban. Todos eran a base de... se apuntaban para ir al frente a batallones formados por los... pues eso, por los partidarios de ellos. Cada uno tenía su preferencia, los nacionalistas al Partido Nacionalista, al Gordesola, bueno, y a otros así, ¿no? Y otros pues a Pérez Aguas, aquí era más el Pérez Aguas, y no sé qué otro batallón comunista, de la CNT, era Rosa Luxemburgo, toda la gente que estaba trabajando en las empresas, pues no les dejaron ir al frente, les militarizaron para trabajar, para hacer bombas y material de guerra y eso. Y estaban, mucha gente. Y a otros pues les llevaron. Pero les llevaron a los primeros días, el primer día pues era un poco así indeciso, los socialistas o los comunistas, aquí era mayoría, en toda la zona esta minera, pues aquí también pues era mayoría. Pero oye, que hay que ir a Ortuella y tal, pues tuvieron que ir todos. Y hay una anécdota de una de Urioste que llegó a casa y dice, ¿tu padre dónde está? Dice, han venido unos hombres que para la guerra y tal, que tienen que ni... Y salió ella, ¿por dónde? Ahora, pues hace poco ha salido. Y le engancharon ahí por el ronchillo, por ahí que llamaban. Y, oye, venga, tú a casa, y le trajo a casa y se quedó en casa. Luego le militarizaron y tal, pero ya, pues, con todos sus narices, y le iba la cuadrilla, toda la cuadrilla y el ronchillo, y dijo, tú para casa, y le trajo a casa. Mi padre y mi hermano, que era muy joven, con una cachava fue a la guerra, fíjate. Y mi tío Fausto. Mi hermano tendría unos 17 años y se marchó con los de Orconera, con la gente mayor de Orconera. Con esos marcharon pues una cuadrilla a hacer trincheras. Él era el más joven, tenía 17 años. Mi hermano Emilio marchó, ya era mayor y ya fue a la guerra. Él no, él a hacer trincheras. Y lo pasamos muy mal. Mi hermano, los mayores en el batallón Prieto, segundo batallón de Indalecio Prieto, y el pequeño haciendo trincheras. A finales de noviembre de 1936, al objeto de paralizar el avance de las tropas rebeldes e intentando desviar la atención de Franco, que se empeñaba en entrar cuanto antes en Madrid, el gobierno vasco inició una ofensiva militar con intención de llegar hasta la localidad burgalesa de Miranda de Ebro. Pero, sin embargo, el operativo no tuvo el éxito deseado. El ejército vasco se encontró con una fuerte oposición militar, produciéndose, entre otras, la cruenta batalla de Villarreal, donde cayó un importante número de gudaris y milicianos. A partir de ese momento, el frente quedó temporalmente estacionado. Mi hermano se marchó voluntario y le mataron en
en el frente de Villarreal. El libro de Esten el inglés es corresponsal que estuvo en Bilbao cuando bombardeó Guernica. Estoy oyendo que llegaron en el 37, no sé, en el mes aproximadamente, llegaron un cargamento de armas de Rusia y entre ellos llegaba 20 antitanques pequeños que yo los vi desfilar por Ortuella. Más tarde los vi desfilar por Ortuella, los 20 antitanques pequeños que tuvieron una participación en el frente de Vizcaya y fueron a hacer prácticas a la cantera de Bilbao, que estaba próxima a la casa que hoy en día era la casa de la familia Bilbao, que hoy en día antes era del Colegio de las Monjas. Allí ejercitaban contra la cara de la cantera y luego más tarde, un poco más abajo también los vídeos del Nocedal, un poco más abajo de las postas, también hicieron ejercicios tirando a las peñas de Serantes. Tras el fracaso fascista por tomar con celeridad Madrid, Franco replanteó su estrategia y fijó nuevamente su mirada hacia el norte, donde, y a pesar de encontrarse la línea de frente estacionaria, la aviación de la Legión Cóndor alemana había realizado pasadas de castigo sobre las localidades más emblemáticas de la geografía vasca, y especialmente sobre Bilbao, donde ya en el mes de septiembre de 1936 habían provocado 88 muertos y más de 600 heridos. Como respuesta a aquellos bombardeos indiscriminados, un numeroso grupo de ciudadanos indignados, dirigidos por elementos exaltados y radicales, en al menos 3 ocasiones asediaron y ocuparon la cárcel provincial de Larrínaga y las prisiones provinciales que se habían instalado en los conventos del Carmelo y Los Ángeles Custodios, así como también los barcos prisión Cabo Quilates y Altuna Mendi, que se hallaban anclados en la ría. El resultado de aquellos asaltos fue el de más de 300 prisioneros pasados por las armas como venganza por los excesos franquistas. 5 de ellos eran vecinos de nuestra localidad, entre los que destacaba la figura de Félix Basozábal, coadjutor de la parroquia ortuellana de San Félix, que se encontraba prisionero en Los Ángeles Custodios por simpatizar con los sublevados. El día 31 de marzo de 1937, los aviones de la Legión Cóndor alemana despegaron del aeropuerto de Vitoria y dejaron caer sus bombas asesinas sobre la villa de Durango, provocando 259 muertos. Se trataba de la espoleta que reactivaba el denominado Frente del Norte. El bombardeo de Guernica, sí, pues mataron a varios presos. Sí. A Vicente Rivas. Estaba Vicente Rivas y estaba Pititis. El que vivía de arriba, el de Pititis. Y el cura Basozábal también. Y el cura. Y también el cura. 3, por lo menos murieron 3, estaban en el Altuna Mendi. Que primeramente fue prisión de la República, los republicanos. Unos días más tarde, el 4 de abril, la aviación fascista volvió a dejar su impronta sobre Ochandio, provocando en esta ocasión más de 400 muertos entre la población civil. A partir de ese momento, el avance franquista fue imparable. Se produjeron batallas épicas como las de Salvigain, Los Inchortas o Calamúa, y fueron cayendo, paulatinamente, bastiones importantes para el ejército vasco, como eran Marquina, El Hórrio, Eibar, Lekeitio, Bermeo o la Villa Foral de Guernica, donde la aviación alemana de la Legión Cóndor, el lunes 26 de abril, arrasando por completo la población, firmó uno de los acontecimientos más tristes y lamentables de la historia bélica contemporánea. Ahí nos pilló el bombardeo de Guernica, del día 26 de abril, parece que era, ¿no? 26 de abril. Ahí veíamos los aviones que pasaban por encima nuestro, por Uruguay, para Guernica, oíamos los bombardeamos, el ruido que hacían las bombas, lo oíamos todo. Algunos de los aparatos ya de retirada sobre las 7 de la tarde, ¿sí? Como no había descargado, se conoce toda la metralla que llevaban en la tripa, tirando hacia Amariveta a la derecha, viniendo para acá, de Durango. Allí descargaron entre unos pinares cerca de nosotros, allí tiraron unas batillas de bombas. Yo no sé si vería movimiento igual de fuerzas por allí, porque o no le va la carga atrás otra vez, la cosa que allí bombardearon. Para la defensa de Bilbao y su entorno, el gobierno vasco había ideado y construido el denominado Cinturón de Hierro. Se trataba de una línea defensiva equipada con trincheras, búnkers y nidos de ametralladoras, que partiendo de Somorrostro se dirigía hasta Verango
envolviendo la capital vizcaína por todos sus lados. El ingeniero bilbaíno Alejandro Goicoechea, artífice y diseñador de la misma, se pasó posteriormente al bando franquista, llevándose consigo los planos de la línea defensiva, lo cual hizo a Bilbao aún más vulnerable. Su defensa resultó ser casi imposible. El día 12 de junio, las tropas franquistas rompieron el cinturón de hierro en un punto cercano a la localidad de Zica, y su avance hacia la capital vizcaína se hizo imparable. Mientras todo eso ocurría, la aviación franquista no dejaba de bombardear poblaciones situadas en la retaguardia del frente. En la mañana del día 16 de junio de 1937, un grupo de aviones sobrevoló la zona minera. Cuando el reloj de la iglesia de San Félix marcaba las 10 horas y 9 minutos de la mañana, los aparatos lanzaron sus criminales bombas repartidas por todo el término municipal de Ortuella. Algunas cayeron a mitad de camino entre Urioste y el centro municipal, en el barrio conocido como Echava. Una de ellas impactó en la casa que llevaba el número 14 de la calle Pablo Iglesias, residencia de la familia López Témez, acabando con la vida de Leonor Témez Vilor, de 44 años de edad, y de sus dos hijos, Palmira López Témez, de 20 años, y el pequeño Jesús López Témez, de tan solo 5 años de edad. Yo me acuerdo del que hubo allí en el barrio donde vivía yo, que mató a muchas vacas de Nortegui, que estaban en la campa. Yo no sé si pensaban que eran personas, y a mi difunto padre pues había subido a sacar unas patatas a la huerta y le pilló allí. Y se tumbó en una cuneta entre dos huertas y se puso un cesto en la cabeza para que no le iría la tierra. Y aquí en Urioste, bueno, empezaron por el valle. Ahí tiraron y mataron, no sé, 3 o 4 personas mataron en el valle las bombas, y luego tiraron, y en Urioste se libró un poco, solamente porque iban hacia el cerro y pasaron el cerro, y en el cerro sí tiraron, bueno, y mataron aquí a una mujer y los dos hijos, mataron ahí en el Ronchillo, hoy en día Santa Margarita. Leonor, la madre, Palmira, la hija, y el hijo, un chaval pequeño que le llamábamos Suchi, y vivían en una planta baja, pero había una escalera que subía al piso de arriba, y se pusieron debajo de la escalera pensando que aquello los iba a salvar, y tenían un balde de agua porque andábamos muy escasos de agua, y dicen que si el agua igual reflejó no sé qué, que cayó allí en el agua, cayó la bomba y los mató a los 3. En la llana cayeron dos bombas, 3, 4, cerca juntas. En una finca nuestra también tiraron una grande, y otra que llevaba el Ortegui, allí cayeron 3, y en la misma esquina cayó otra, pero no llegó a explotar todo porque había mucha tierra y no tuvo fuerza de tirar, y que quedaron allí las marcas donde la explosión, como había quedado la bomba. Y allí tiraron, estábamos toda la familia con las vacas, y Thierry Cross yo cuidándolas, tiraron 1, 2, 3 bombas grandes, pero horribles, levantaban. Y el ganado tiraron, me recuerdo, 19 o 20, los contábamos nosotros, bombas pequeñas que llevábamos de mano, eran rastreras, tiraban, bueno, y hacían un agujerito ahí pequeño, todo limpio alrededor, no quedaba ni hierba. ¡Yes! No sé si sería la metralla la que salía, ¿no? La llevábamos nosotros bombas de mano, pero las tiraban los aviones. En la casa que llevaba el número 21 del barrio de Bañales, encontraba la muerte el vecino Ángel López Torres, de 49 años. Y en Casablanca, en el mismo límite con el vecino municipio de Trapagarán, fallecía el vecino de esa localidad, Miguel Azaola Sanginés, de 31 años de edad, y reputado escultor al que se le adivinaba una gran proyección artística que, de forma temporal, se encontraba residiendo en la casa que llevaba el número 2 de la calle Francisco Ferrer. El agujero que hizo aquella bomba, sí, era grande, taparrayo, arreglar. Sí, sí. Y fue en la Casa Blanca, que vivía a altura. Abajo, Ahí murió un chico del valle, no sé cómo se ha pillado. Sí. Pero venía a pasar
el rato con Elías. Ah, con Elías salía. Con Elías Altura. Sí, yo eso lo sabía. Yo sé que yo estaba en la misma esquina pegando a la vía de la Franco Belga, que abajo. Ahí cayó una bomba y mató a un chico del Valle. Sí, sí. Cuando vine ya de la guerra, pues me llamó Elías, o sea, un día. Dice, oye, Juanito, ¿no puedes bajar para allá abajo a ayudarnos un poco? Que claro, tenían ganado ellos y no estaba más que él y la hermana, Cesárea. Pues sí, les ayudaba a limpiar la cuadra, porque trabajaba en altos hornos ya, en el acero, que son los aceros, hornos de acero. Y pues bajé, limpiaba las cuadras, les hacía comida para el ganado, y un día me dice, oye, ¿por qué no me tapas ese agujero de la bomba que hace ahí en eso, que está la bomba donde que murió un chico ahí en eso? ¿Las puedes tapar? Digo, sí, hombre, pues pues la pala. Y ahí me salió una chamarra azul entre la tierra, que estaría tumbado, no sé qué, digo, y se la digo, mira, dice, sí, la chamarra del amigo. Y me acuerdo que la subí para casa, estaba nueva. Otro grupo de bombas cayeron en Nocedal, así como en el centro neurálgico del municipio, y aunque no se haya encontrado evidencia escrita de más víctimas, parece ser que una bomba cayó en la plaza, en las inmediaciones de la casa consistorial. Y tiró allí en la plaza una bomba y esa señora que estaba por allí, pasaba por allí, que me acuerde yo de esa sola. Pues creo que una de las de Vía, Jesús, el airiero, estaba, hay un paso de agua que era muy grande, que libras 2 personas o 3 para pasar, y ahí se refugiaba. Entonces, yendo ahí, pues le pilló la bomba. Y alguna más sí cayó, pero no sé dónde. No era esta la primera vez que los aviones facciosos sobrevolaban nuestro pueblo, pero sí era la primera vez que soltaban su mortífera carga sobre Ortuella. Con anterioridad habían pasado en varias ocasiones mientras se dirigían a bombardear el campo de aviación que el gobierno de Euskadi intentaba construir en la playa de la Arena y que se había convertido en objetivo preferente para la aviación franquista. Estuve en el campo de fortificado haciendo el campo de aviación de Morostro. Y luego cuando nos lo descojonaban todas igual los bombardeos, nos vayaron a Punta Lucero. En Punta Lucero yo estaba haciendo las bradas. Y yo, como era el más joven, me mandaron a hacer el trabajo más cabrón. El apadero que hay en el valle, me mandaban con un barrilillo de agua, subir hasta arriba con el barril de agua, con 13 años. Aquello había que apuntarlo bien, ¿eh? Ahí viene, por bien cargados, porque se notaba el peso cuando tiraban la carga. Ando a tenerla, vinieron, pasaron por Urioste, y bueno, total que al llegar a Musquis empezaron a tirar, dejaron limpio que no sé si se habría inaugurado el campo de aviación que hicieron allí, porque eso fue cuando la guerra se hizo a todo correr, la balsa todo se rellenó, se la gente a trabajar y vinieron ellos y se hicieron volando. Estaba haciendo un campo de aviación en Somorrostro. Había trenes especiales que venían desde Bilbao hasta Ortuella, porque claro, eran que cortaban los árboles y nosotros de niños íbamos algunos a por la leña, para traer a Ortuella en el tren. Y uno de los bombardeos me pilló a mí en Somorrostro, en la estación de Somorrostro, y me refugié en un furgón. Le bombardearon 2 o 3 veces y no le dieron tiempo, porque habían llegado ya los cazas rusos que habían venido, habían enviado un grupo de ellos a Somorrostro. Entonces hubo algún avión de los que algunos lo destruyeron en el suelo y algunos más pudieron subir al aire y entablar combate. Y en el combate que entablaron, derribaron un caza Fiat italiano que cayó en la arena. Cayó muerto el aviador, estuvo enterrado en Gallarta y luego ya no sé más de lo que pasó más con aquello. He visto algo más, porque yo cuando tuve el campamento en Somorrostro, una vez quemaron 7 chatos
aquellos aviones que tenía el ejército de Euskadi, y desde los 7, y uno que se levantó del campo, había un Fiat italiano, bombardeado el cuartel de los carabineros que estaban en la playa de la Arena, y cogió y la derribó, y fue a caer a la playa de la Arena. Y en otro lugar de un rato vinieron los bombarderos, los bunkers alemanes, que pues nos dejaron el campo de aviación hecho pasamversos con de patatas. Una cantidad, bueno, que yo estaba en el campo, tampoco una pila de juncos, y estaba ahí llegando igual aquello, con la batalla, los juncos que había allí. Cuando se avistaba la aviación fascista, se daba la voz de alarma a la población a través del volteo de campanas y del toque de sirenas instaladas al efecto. Al oírlas, las gentes corrían apresuradamente a protegerse en los refugios habilitados, que por lo general consistían en cuevas naturales y galerías mineras bastante abundantes en nuestro territorio, aunque también servían para guarecerse los puentes de las carreteras y de las vías férreas. Ahí va, gente, digo, mira Bilboco, mira, aparecen los fuegos artificiales, decíamos. Y eran las bombas que habían tirado y ardía. Mi padre estaba en la chabola de máquina, donde funcionaba eso. Y entonces, como vivíamos ahí cerca, nos bajábamos donde él y algunas veces me recuerdo que nos metían en un tromen. Había ya un tromen vacío, había uno el de lavado normal, pero luego había uno viejo vacío y allá nos metía por un agujero redondo, y allá estábamos por 1 hora o 2 hasta que ya parece que los aviones habían marchado. Habían como unos túneles que iban los vagones que llevaban a la mina y allí nos metíamos. En los hornos había un nicho que dejaba material para cuando estaba en una avería a la línea, pues recogían el mineral del nicho. Y ese nicho pues tenía pues igual unos 10 metros de alto, pero todo tirado para almacén. Y ahí teníamos, estaba cerrado solamente los extremos, que ahí los metíamos todo en la casa de la compañía, que la casa de la compañía estaba aquí mismo, abajo en Golífar, abajo, donde vivía la pomba. Sí. había otro refugio, era el río que bajaba de Bañales, aquí bajaba por la Franco-Belga y iba a dar aquí a un sitio que le llamábamos Yurribaso. Al anochecer vinieron mi tío con los hijos y la mujer y nos llevaron al infierno, a lo de la estación de Ortuella, un túnel, allí que llamaban el infierno, allí pasamos la noche. Que eran sacos de aguas, y allí pues, hicieron sacos terrenos en entrada, hacíamos una para que no salía, y ahí nos guardábamos, nos poníamos en eso. Mi madre se quedaba haciendo la comida para todos los que estábamos allá metidos en las cercoladas. Allá nos íbamos y cuando oíamos los aviones veíamos que echaban por ahí, ¿no? Pero aquí no. Pero luego cuando ya se hizo el campo de aviación, ya pasaban por aquí. Mi padre en la Rozada, aquella campa grande que ahora eso. Sí. Y mi abuelo, y metidos debajo del jaro, porque pasaban los aviones por aquí, claro. Ahí fue lo que tuvimos más miedo. Aquí oíamos los aviones, y aquel ruido yo le tenía miedo. Porque las zonas para ir de Sestao y Maracalda, ahí venían castigar a los aviones. Y de aquí se ven todas esas cosas, estamos y lo veíamos todo. Y claro, pues estábamos ahí, bien para acá. Y allí se veía todos los días la timba. Hasta donde el avión, hasta que no hicieron el campo, aquí no hubo, por eso venían a nuestra casa, claro, pero luego ya... Bueno, pues yo como vivía aislado casi de la ciudad, allí frente de casa, pues hay otro paso también del Cantabrero de la vía, y nosotros bajamos allí, nos pillaba cerca. Y claro, después yo he oído la vez que entraron y todos los bombardeos por Laredo, por Castro, por Laredo, se oía el silbido de las bombas. También podía ser del campo de Somorrostro. El silbido al bajar las bombas, se oía, y luego la explosión. Y pusieron por Sanfuentes, por los Eros, por arriba, pusieron unos cañones
y nosotros teníamos una campa ahí debajo de Santa Lucía que se había segado precisamente y se estropeó la hierba porque llovió y la puñeta, y íbamos allí a mover la hierba y los cañones disparando para Laredo, para donde sería. Bueno, después yo recuerdo que nos refugiábamos en el túnel que había allí próximo a la estación, túnel que descargaba el mineral de la línea de San Antonio, y recuerdo también que la sirena estaba puesta, de alarma y de normalidad, estaba puesta una sirena en la cúspide de la chimenea de la Diputación, de los talleres de la Diputación. Y como en principio había que dar toda la vuelta del muro por la parte vamos a decir, de la casa del Bochinche, más para la esquina hasta donde Mújica, para ir al túnel, y cortaron el muro, lo cortaron para hacerlo, para que la gente fuese más rápidamente. Los bombardeos de la aviación tenían por propósito el desbaratar las líneas defensivas vascas y facilitar y allanar el camino a las tropas franquistas en su avance demoledor, a la vez que aprovechaban la ocasión para meter el miedo en el cuerpo a una población civil que casi siempre se convertía en la pagana del conflicto. Yo había entrado en el portal y como estaba el portal así, yo agachaba y uno me dijo, vete por ahí. Claro, era chavala, y salí corriendo y me metí al lado de la estación. Ya sabes que hay un túnel, no sé, estará allí, fui corriendo eso. Tiraron una bomba y tiraron la casa de Cecilia. Y mi madre, claro, al ver desde Cadegala, ay, a mi hija la han matado, a mi hija la han matado. Y cuando ya empezó, que ya no se sentía, porque enseguida se sentían las sirenas, pues subí a casa, y mi madre llorando, ay, hija, creí que te habían matado. Si me quedo donde Cecilia, allí me quedo. Tuvimos que bajar al túnel del tren, toda la noche echando bombas aquí, que cayeron, ya sabéis dónde, una en la campa vuestra. Sí, la Tescola, la parte de arriba de Tescola. Y otra en el jardín de Valparda. Cayeron por la noche, y un miedo, y estaban ya los gudaris, ya habían pasado, que estaban por aquí, porque ese día en mi casa había siete personas. Con una clara superioridad aérea y un sinfín de bombardeos indiscriminados sobre objetivos civiles, las tropas facciosas prosiguieron su avance hasta entrar en las calles de la villa bilbaína el sábado día 19 de junio de 1937. Ante la inminente caída de la capital vizcaína, las fuerzas vascas habían iniciado la evacuación con un repliegue hacia el oeste de la provincia, instalándose la nueva sede del gobierno vasco en el municipio encartado de Turtzíos. En su retirada volaron los puentes sobre la ría para intentar evitar que las tropas franquistas pudiesen cruzar a esta margen. El ejército de Franco en su avance iba tomando el control de las poblaciones en las que entraba, encontrándose pueblos medio vacíos en los que los afines a la sublevación se apresuraban a salir alegres a las calles a vitorear y mostrarle su fidelidad al ejército de ocupación. El día 22 de junio cayeron Baracaldo, Sestao, Portugalete y Trapagarán. En Baracaldo las tropas de ocupación se dividieron en dos columnas. Una avanzó paralela a la ría tomando las localidades de la margen izquierda y la otra avanzó por la carretera nacional 634. Al de poco, esta última se volvió a dividir en dos. El grueso avanzó siguiendo la trayectoria de la carretera nacional y el resto se adentró en los montes de Triano al objeto de tomar los barrios mineros del entorno de la Arboleda y alcanzar la localidad de Galdames. Y que entran las tropas, ¡ay, qué miedo, qué miedo! Y en el túnel, y entraron con unos caballos y dice, mira dónde son las rojitas, mira dónde son las rojitas. Y un italiano dice, esta para mí, esta por mí, esta para mí. Y dice mi madre, no, esta es una niña y es mi hija, es para mí, para mí. El esquiv, que ya sabes qué es, lo hicieron los ingleses. Y había pues un hecho de cemento, pues como una base, que era donde sacaban el mineral. Y allí se pusieron los que entraron. Y los críos, yo tenía 13 años entonces. Y todos los críos de Matamoros, que había muchos,
Pues subimos a verles. Y eran requetés. Y nos trataron, no nos dieron de comer, pero nos trataron, nos dieron unas medallas, a todos nos llegó, a mí sí me la dieron, una medalla, y nos dijeron, oye, hay gente aquí abajo, le dije yo, mi padre, María la Vasca y fulana, los que estábamos, los demás estaban en el túnel. Y nada, y al otro día cuando me levanté ya no vi ni para dónde habían ido, ni para nada. Por la carretera Sí, bueno, de abajo. Entraron por el valle. Por el valle. Por el valle, porque yo me acuerdo, el cuerpo de guardia estaba en el valle. ¿Te acuerdas del estanco de Rosario del valle? Sí, hombre, no. Bueno, ya en la misma carretera estaba unos sacos cerreros y allá estaba el centinela. Y nosotros, pues en eso íbamos unos cuantos, íbamos bastante, 2 veces, porque el frente estuvo allá y en Ortuella estaban los otros, o sea, esa fue la separación desde el valle hasta de aquí. Aquí, ahí mismo, había un plano, el plano de Cadegal, ¿te acuerdas? El plano de Cadegal. Y esto bajaba por aquí y iba a la Francoela. Y aquí, pues el ribazo que hacía sobre el plano, pues estaban los últimos que defendieron Vizcaya, los últimos que eran asturianos. Y los otros, o sea, las tropas de Franco, pues se les veía que iban hacia de las Contrilla para arriba, la Reineta, y todos los otros estaban aquí. Y cuando ya vieron se iban tirando hacia arriba, avanzaban estos por el valle para acá, como los otros iban por eso para que no les cogerían en su rostro una cerrona, pues cogieron y se fueron. Pero había unos tanques orugas pequeños, con un cañón, y andaban con ruedas de coches. En la misma carretera estaba el puente que llamamos el puente Santa Juliana. Sí. Allá en el puente Santa Juliana pusieron los de la República, pusieron un tanque oruga, y se veía muy bien toda la parte del barracón. El miércoles día 23 continuaron su avance hacia Ortuella y según dejó anotado en su diario comercial el fotógrafo y relojero local Luis Merodio, eran las 5:30 de la tarde cuando las tropas rebeldes ocuparon el centro del municipio. Entraron las tropas nacionales que entraron en Ortuella. Creo que tengo aquí la fecha, el 23 de junio del 37. Sentimos que todas las campanas del valle, dijimos, ya ha caído el valle. Y estábamos aquí en el estanco, había taberna, estanco, ahí nos juntamos con una cuadrilla de unos 8 o 10 así. Y en esto vimos que subían del valle como un pelotón. Por ahí, por la casa Peñada, en eso. Llegando a la campa de Pinedo, ahí montaron 2 ametralladoras. Serían 2 ametralladoras. Y salió un oficial para aquí. Nosotros estábamos aquí en el estanco y empezamos por la carretera, pues venir para aquí abajo, para de Leguina, que dábamos esto. ¿Leguina llevan allá? Sí, ahí venimos. Y ahí nos encontramos, venía por detrás de la casa Peñaba, no por la carretera, por detrás, las cuadras. Por ahí, y ahí nos encontramos. Nosotros todos, desde que salimos del estanco hasta que nos encontramos con el oficial, todos veníamos con la mano en alto. Bueno, pues aquí venimos a entregarnos. ¿Tienen ustedes algún arma? No tenemos. Ninguno teníamos nada de lo que estábamos. Ya le preguntamos, bueno, pues, ¿qué hacemos? Esperen órdenes. Las tropas que tomaron Ortuella pertenecían a los regimientos Mérida y Las Navas, además de un numeroso contingente de soldados moros. Pese a la superioridad del ejército rebelde, la ocupación de nuestro pueblo no fue un camino de rosas. Cuando se encontraban llegando al punto de unión de las carreteras de Portugalete y Bilbao, recibieron varios disparos de mortero desde posiciones milicianas asentadas en la ladera de la Salve y en las inmediaciones del cementerio de Gallarza.
Parte de los soldados fascistas avanzaron carretera adelante, mientras otros ascendían, campo a través, por las campas con intención de alcanzar el alto del barracón, siempre bajo una incesante lluvia de morteros y metralla. Pues yo casi no salía de casa, pero solo para ir al refugio y me acuerdo ese día que subían soldados por el camino y luego subieron para arriba, para la campa, para el barracón. Los de la República hicieron un tanque grúa y se veía muy bien toda la parte del barracón. Claro, es Sí. que ahí hubo combate. Ya ahí, sí hubo, sí, en no, el no, no, barracón. sí hubo, pero no hubo combate, hubo un cañonazo que llegaron las tropas de Franco al Salón del Pepillo, ¿te acuerdas? Sí. Y ellos con los mochos y los burlos y esto, subía el material de guerra. Y en una de estas estábamos nosotros en este mismo refugio que te digo aquí, pero por fuera, viendo cómo estaban tirando tiros y tal, uno para otro. Y vimos que un cañonazo le dio a una persona y lo deshizo. O sea, le pegó seguro que en el cuerpo y toda la ropa y la carne estaban, porque fuimos después de pasar hacia arriba, ellos ya subieron hacia Gallarta y al día siguiente fuimos y estaba toda la carne en los carros. Entonces, pero fíjate que estaban casi arriba, volvieron, dio un man el bando, volver atrás otra vez para coger y se fueron por Urioste, por la carretera de Urioste, y subieron por la parte de atrás de Urioste al barracón. Sí. Y allí tuvieron combate allá, a Gallarta. A Gallarta, allá estaban los de Gallarta. Y allí cayeron unos cuantos. Llegaron y luego se quedaron aquí en Urioste. Se quedaron en Urioste aproximadamente pues un día, porque luego al día siguiente me parece que fue el ataque que hubo en el cerro, a la Arboleda, al Nocedal, que murieron unos cuantos ahí. Que luego ya el tiroteo fue desde el cementerio de Ortuella al de Gallarta. Hubo muertos y han estado enterrados allí en Ortuella. Entraron por aquí, por todo, por Ortuella y por la vía de la Orconera, por ahí empezaron a subir. Luego tiraron para adelante, claro, detrás de los que les querían coger, pobres. Y por los montes todos tuvieron que escapar, porque claro, al entrar igual los habrían matado. El precio que pagaron fue el de 7 soldados muertos. Unos cayeron en la subida al barracón, donde actualmente se encuentra el barrio Gorbea y la antigua escuela de formación profesional. Otros en el Alto del Escurto. Otro cayó en la carretera general, al comienzo del camino del cementerio. Y los últimos en el barrio de Nocedal y en Las Postas. Sus cuerpos recibieron sepultura en una fosa común en el cementerio de Nocedal. Los que cayeron en Ortuella, la tumba ponía al soldado desconocido. No sé de dónde sería, pero ponía la tumba al soldado desconocido. Y allí, enfrente de nuestra casa, pues un obús le pegó un poste y le cortó. Y ese día yo recuerdo que yo tenía 8 años, de un miedo terrible. Y oye, ha caído trigo. Eso me acuerdo perfectamente. Pasé un miedo enorme. Y luego, pues tuve del miedo que pasé, yo nunca he tenido infecciones ni granos, y unos granos en las piernas del miedo. Y ya se me pasó ya nada. Poco tiempo después, el ayuntamiento de Ortuella acondicionó la tumba y colocó una lápida en la que, además de sus nombres, se esculpió la arenga «Murieron por Dios y por España, presentes». Durante los años de franquismo, el ayuntamiento se encargó de mantener la tumba bien cuidada, ocupándose de que cada 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, se encontrase limpia y ornamentada, mientras que las fosas de los milicianos ortuellanos, caídos en el frente y repartidas por un sinnúmero de localidades vascas, permanecían abandonadas y en el mayor de los anonimatos. La retirada hacia Cantabria de los gudaris y milicianos no fue en absoluto ordenada, asemejándose más bien a un sálvese quien pueda. Yo tenía 8 años, pero en el camarote, lo que dice Amelia, pues hubo, pues no sé, sería 15 o 20 o 30. En el camarote había hierba y se dormían y ahí estaban. Entonces yo recuerdo que había unas bombas
italianas muy bonitas. Y le quitaron eso y a mí era un niño, claro, me dieron eso como un juguete, toda la carcasa de la bomba esa. Y ya pasó un tiempo, pues se quedó una bomba de esas de la FITE, de eso. Sí, en el descanso, para ir a camarote allí. Y mi madre, bueno, que se empezó y dijo, que tiene mucho que hacer, lo va a dejar. Y vino mi hermano y le dijo, oye, esto es una bomba. Y entonces ya había pasado muchos meses, o no sé cómo fue, y ya la explotó ahí abajo por el terraplén. Fue completamente a la desesperada. O sea, que ya, una vez de coger Bilbao, los milicianos de aquí ya se tiraron para Santander, y aquí se quedaron los asturianos. Fueron los asturianos que inclusive fueron los que tiraron el puente colgante, que fueron los últimos que salieron de aquí. Y luego ya una vez de coger Vizcaya, ya las tropas, o sea, los milicianos, ya unos se dejaron coger, otros presos, y los llevaron a Santander. Controlaban nada, marchaban todos porque conocían todo esto. A la deriva, sí, todos, sí. Y así no hicieron resistencia, sí creo que hicieron un poco en Ontono, por ahí. Por ahí no, sí. Pero no hicieron resistencia porque no tenían armas. Ya. No te digo que mi hermano pobre con una cachava fue. Sí. Decimos, ¿con una cachava vas a la guerra? Sí, con una cachava, fíjate. ¿Qué iba a hacer con una cachava en la guerra? Pidieron las escopetas, era joven. Escopetas las pidieron. En su marcha, los milicianos llegaron a dejar abandonadas una cantidad importante de armas y municiones. Mi padre era muy mayor, se quedó en casa y tenía una huerta al lado del Funi. Y cuando salió de la huerta, los que marchaban habían roto los fusiles, los habían roto por la mitad, los que se iban. Y dejaron bombas de piña y bombas de italianas que llevaban un cordón atado en un espino que tenía mi padre. En el cine había pues todo un almacén de fusiles, en fin, bombos de mano. Habían dejado los republicanos. Yo, como otros 2 o 3 más, que era Esteban San Juan, Montaña, y cogimos unas cuantas bombas de mano para tirarlas al pozo, para sacar anguilas, que decían que con la explosión de las bombas salían las anguilas. No salió ninguna. La cosa que eran bombas de estos de la FITE, que eran como si fuera un bote, que era arrollado con una cinta. Tenía una argolla que tirabas y tú la tirabas ahí y se iba desarrollando la cinta, y cuando iba pues, con 3, 4, 5 metros explotaba. Y una de ellas la tiré yo precisamente y explotó antes de llegar al agua. Bueno, no veas, pues allá no sacó una anguila, ninguna. Pero nosotros corriendo porque ya sabía, en la explosión se había revolucionado el barrio. Parte de la población, principalmente las esposas de los combatientes, también inició la marcha hacia Santander, siguiendo los pasos de las tropas republicanas en busca de sus maridos y familiares, juntándose con ellos en Santoña, donde el ejército vasco se reagrupó y negoció su entrega a las fuerzas italianas. Ahora que ya luego de Santander ya no pasaron, porque ya lo veían todo tan mal, esto, el batallón que estaría, ¿no? Esto, se entregaron, nada, estuvo unos días ahí detenido, y luego ya les soltaron a él y bastantes más. Pero la gente... Siguieron pues para adelante, para Castro y por ahí, o sea... El asunto del militar, pues bueno, pues no sabíamos nada, pero la gente del pueblo, sí, por las noches y por el día, estuvieron en esta carretera constantemente yendo para Santander, gente que huía. Por la carretera, por la del Valle más, claro, del Valle. La gente huía, tanto de los pueblos, iban huyendo. Ahí llegaron a Castro y a Santoña y por ahí pasó, bueno, lo que pasó ahí se conoce que... Como no sabíamos nada, a buscarlos,
Yo me acuerdo que era pues pequeña, con mi madre y otro vecino de Cadegal. Dice, vamos a ver si los encontramos. Fíjate, andando fuimos hasta aquí Santoña. Al llegar a Santoña, pues vi yo a mi padre, le digo, madre, mira el padre, con un balde a coger agua a la ría. Y luego mi hermano, mi hermano, bien digo, allí se encontraron los dos presos, en Santoña. Sí, luego ya mi padre, pues estuvo mucho tiempo preso, claro. Luego vino enseguida, ya vino muy delicado y se murió el pobre. Cuando mi tío Maisy de aquí salió, hasta Santander andando con una vaca que iban en la retaguardia. Eso me acuerdo. Luego ya pues marcharon las mujeres detrás de los hombres y ya hasta que no cogieron todo esto no volvieron. Y a él, mi tío Maisy, que le conocéis, ese preso estuvo. Los días previos a la ocupación de Ortuella, debido a la situación de guerra que se vivía, la corporación municipal acordó disolverse y ceder el control del pueblo y del ayuntamiento a un denominado Comité de Defensa de Ortuella, que quedó integrado por 3 personas: el alcalde Enrique Atozki, perteneciente a Izquierda Republicana, y los concejales Lucio Gómez Espino, del Partido Socialista, y Santiago Fernández Soto, conocido como Poldo, del Partido Comunista. Ante la inminente caída de la localidad, este comité también huyó a la desesperada. Una vez ocupada la localidad, los vecinos afines al alzamiento participaron activamente en la reorganización del municipio. La autoridad militar nombró una gestora, al frente de la cual colocó al que había sido alcalde durante el bienio conservador republicano desde 1934 hasta el triunfo al Frente Popular en 1936, Bernardino Ibarra Ibarra, industrial metalúrgico que, aunque de derechas, gozaba de gran respeto y prestigio entre la población. Sin embargo, un mes más tarde, el día 25 de julio, la gestora fue destituida y su lugar ocupado por el primer ayuntamiento franquista, a cuya cabeza se encontraba el contratista minero Jerónimo Jubeto Eguiluz. Estábamos nosotros, pero eso ya es anteriormente. Estábamos en el valle, cuando fuimos a ver si nos daban pan o lo que sea, y estando allá en el parapeto con el cuerpo de guardia, pues vino uno de Ortuella, que era muy famoso en Ortuella, muy nombrado, con un coche pequeñito, y dijimos, ahí sí hay, viene fulano, dijimos, si estamos unos cuantos. Y cuando llegó al parapeto, España, empezó España, dijo. Y a ver, Cabo Guardia, llamó el centinela, llamó al Cabo Guardia, y cuando vino el Cabo Guardia a estar con el individuo, pues le saludó con el brazo en alto, que nosotros no sabíamos cómo se saludaba. Le saludó, y después fue una persona con la República de Ortuella muy famosa, o sea, muy entrada en esto. Y después fue mucho más entrada con los falangistas. Pues el nuevo ayuntamiento, el primer alcalde yo creo que fue Jerónimo Jubeto Eguiluz, que era pues, un baranda de todas las minas de por aquí. Era un tierrón, eso. Venía siempre al ayuntamiento por lo regular en coche de caballos. Bajaba de las minas de Gallarta en un coche de caballos, tirado por 2 caballos, lo dejaba ahí en la plaza y subía al ayuntamiento. Y luego ya a Bilbao, porque vivía en Bilbao, a Bilbao ya no iba con el coche de caballos, cogía el tren ahí. Y entonces había un coche de primera, como llaman aquí, un coche de primera con los asientos tapizados y eso negro, de un coche a la mitad. Bueno, pues él creo que tenía reservados, ya en Renfe ya, 2 o 3 asientos. Y siempre iba con 2 perros. Y en Ortuella, pues yo conocí a Jubeto, que fue bastante... Bastante hijo puto. Yo recuerdo que me decía mi hermano, que trabajaba en la Renfe, que iba en primera y el perro iba sentado enfrente de él en el asiento. Fíjate qué cosa. Yo lo he ido a él. Tiene anécdotas que estaba conmigo, a comer a Portugal, al hotel, que yo tengo unas mastillas que llevaba en medio de los perros, unas chuletas. Y el pueblo de hambre. Aquello no eran personas, eran bestias.
En la sesión municipal celebrada por el Ayuntamiento de Ortuella el día 24 de septiembre de 1937, entre otros asuntos, se acordó destinar la cantidad de 250 pesetas para colaborar en un banquete homenaje que la delegación local de Falange estaba organizando en honor de los expresos de este pueblo que sufrieron persecuciones durante el dominio rojo separatista. Al tiempo que se hacía constar en acta el sentimiento profundo de esta corporación por la bárbara muerte de que fueron objeto don Benjamín Ruiz Ruiz, don Félix Domingo Pozas, don Félix Basozábala Ruzazábala y don Pedro Elorza Peña, vilmente asesinados por las hordas rojos separatistas durante el funesto dominio de Vizcaya. Como llegó a ser habitual durante el tiempo que duró el franquismo, víctimas de la guerra solo eran las de un bando. Los caídos y asesinados del otro lado no contaban nada. La guerra civil dejó honda huella entre los que la vivieron de cerca, pero también entre los ausentes por muy jóvenes que fueran. Ante la situación de acoso bélico y la falta de alimentos y artículos de primera necesidad que estaba viviendo Euskadi durante el acoso fascista, el gobierno de Aguirre organizó un ambicioso plan de evacuación de niños y jóvenes a diferentes países europeos que se habían ofrecido para acogerlos. La participación de las familias en aquel plan de evacuación fue voluntaria, marchando la totalidad de los niños con autorización expresa de sus padres o tutores. Partiendo desde el puerto de Santurtzi, a bordo del crucero a Habana, la madrugada del día 6 de mayo de 1937 se inició la evacuación con una primera partida de 2.500 niños y niñas. En total fueron aproximadamente 35.000 niños, acompañados de un amplio plantel de maestros y cuidadoras, los evacuados a países como Gran Bretaña, Bélgica, Dinamarca, la URSS y sobre todo a Francia, país donde recaló más de la mitad del contingente evacuado. Por la Gran Vía 62, entonces eran huertas todo. Había un chalet que llamaban el chalet Estraunza y ahí nos tomaron declaraciones. La guerra estaba tirando bombas por encima, a la parte de Bilbao, y lo pasamos con mucho miedo. El pueblo se volcaba en alistar a Rusia los niños para enviarlos allí. Entonces mi madre bajó a Bilbao para apuntarme para Rusia, pero le dijeron que la lista ya estaba completa. Entonces pues, me mandó a Francia. Ya te he dicho yo, mi madre dijo, ¿cómo? A mí viene la aviación, cojo a Andrés, que tenía 4, yo 10, la otra 7, y me los van a matar la aviación. Me voy a Bilbao, que creo que fue la Cruz Roja, hace las gestiones y marchamos para allá. Nosotros embarcamos en La Habana en la noche del 12 al 13, del mes de junio de 1937. De Santurce. Allí íbamos embarcados 3.500 para Francia y llevábamos unos cartones hexagonales y otros 1.000, en total el resto eran 4.000, con los de Rusia, y los de Rusia llevaban otro hexagonal que decía expedición a Rusia. Una prima mía pues iba para Inglaterra, la mandaban, vaya, y yo quería ir con ella. Yo también quiero ir, que yo no quiero estar aquí. Y mi padre dijo, no, si hay que morir, todos juntos, no uno por ahí y el otro por el otro lado. Y no fui. De que vino a buscarnos a algún coordinador que llevara aquellas cosas. Y dijo, no, mis hijos se quedan ahí conmigo. Y aquí nos quedamos con mi madre. Pero la propaganda franquista siempre ha hecho gala de que se les había, no eran voluntarios, se habían llevado, se habían arrastrado, porque en el ayuntamiento hay un listado diciendo de que lo reclaman las familias. Todo fue voluntario, voluntario por el temor de los padres, pues eso, de los bombardeos, el temor ese, por eso se envió, me parece a mí. Durante su estancia en aquellos países, bien en colonias organizadas al efecto por los gobiernos anfitriones, casas de acogida costeadas por sociedades obreras izquierdistas, o viviendo en casas particulares con familias de acogida, los niños siempre intentaron, aunque no siempre con éxito, mantener el contacto con sus progenitores, y vivieron intensa y muy amargamente, debido a la distancia y a la falta de una información veraz, los avatares de la guerra
y los acontecimientos que iban sucediendo en su tierra natal. Venían matrimonios ingleses, muchos que no tenían hijos, y solían mirar por donde estaban las tiendas de campaña y solían coger niños a llevarlos a sus casas. Y nosotros no tuvimos la suerte esa. Porque estando allí es que nos mimaron. Había centros de izquierdas, el comité de izquierdas, que allí daban dinero para mimarnos. En el caso donde estuve yo, donde estuvo las monjas, con lo que sería. Y allí se volcaron. Y no nos faltó de nada. Yo me acuerdo que los términos en el cual reflejaban las denominaciones de las dos fuerzas, la de la República y la República y Franco, eran las fuerzas del gobierno gubernamental de la República y los otros eran las tropas del rebelde general Franco. Esas son las dos definiciones que me llamaban la atención a mí en los periódicos franceses. Bueno, nosotros estábamos pasando con mi hermano y con mi hermana. Fue cuando nos comunicaron por altavoces que habían cogido Bilbao. Claro, nos entró mucha pena, pero mayormente, como no teníamos edad corta, no teníamos reflejos. Cogen Bilbao, ¿qué pensábamos? Todos los 1.500 o 2.000 que estábamos allí. A mi padre lo han matado, o a mi madre, o a mi hermana, o tal. Ese fue el bombazo que nos metieron allí a todos. Todos los que estábamos en Septan. Allí a llorar y a llorar y a llorar y no sabíamos más. No llegaba una, mi hermano y yo todos los días escribiendo, pero no llegaban. Y aquí decían que allí habíamos muerto no sé cuántos, que nos mataban a hambre y no sé cuántos chavales. Yo recibía carta de mi padre y supongo que sería en términos generales, había que poner primer año triunfal, segundo año triunfal o lo que fuese, ¿no entiendes? Claro. Si no, ya sabes, obligadamente. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el continuo avance del ejército nazi por Europa, la mayoría de ellos, hubieran sido o no reclamados por sus familias, acabaron retornando obligatoriamente de nuevo a sus hogares. La excepción fue el colectivo que recaló en la antigua Unión Soviética, que permaneció mayoritariamente en tierras rusas, donde rehicieron sus vidas y se forjaron como hombres y mujeres. Pero, pese a todo, siempre mantuvieron viva la llama de sus orígenes y el recuerdo de su infancia. Mis padres se pusieron en contacto con ellos y nos reclamaron. Entonces el regreso fue de Inglaterra a Francia en barco. Luego de Francia vinimos en autobuses. Aquí enfrente del puente Cantalojas había, porque era todo fincas entonces, había unas monjas, no sé si eran las de la Veracruz o qué, un colegio de monjas, y ahí estuvimos hasta que nos fueron a buscarnos los padres. Luego ya volvimos con ellos y a continuación se cogió el tren, vinimos ya para Ortuella y bueno, bien. La guerra española había terminado ya máximamente en abril, ¿no?, del mismo año, el 39. Entonces, allí el mes de septiembre, estuvimos todo el mes de septiembre, empezó la Segunda Guerra Mundial y el gobierno francés, pues es lógico que allí no pintábamos nada, aquí había terminado la guerra y claro que fue un engaño, no nos dijeron nada. Nos embarcaron un día, a últimos de septiembre, nos embarcaron en un tren con 2.000 y pico personas, niños y mujeres y hombres también, y nos metieron en el tren y 24 horas en el tren, llevamos desde Perplas, que fue una especie de Gorri, que allí estaba la colonia de Gorri, en Perplas, Pas de Calais, Paso de Calais, llevaron hasta la frontera. Cuando nos dimos cuenta que llegábamos ya a la frontera, porque ya en el País Vasco francés ya se notaba que íbamos a la frontera, hubo gente que se tiró de los trenes, hombres que se tiraban del tren, para cuando veían que es que llegábamos a la frontera. Y claro, les engañaron, no sabíamos dónde íbamos. Cuando nos vimos en Irún... De un barco, ¡pum!, Francia. Llevaron Francia y en autobuses Bilbao. Recuerdo que llegamos ahí, a la Cruz Roja, allá ya estaba mi padre y mi madre, todos allí. Qué bonito. Uy, hijos míos, ¿qué ha pasado? Pero qué guapo está. ¿Cómo va a estar? Pues bien, pues sí, creíamos que estabais. ¿Y a qué va, hombre? Somos los hijos de papá, ¿no ves cómo nos han cuidado? Y ama, ¿qué pasa? ¿Por qué nos ha reclamado? Porque creíamos que estabais medio muertos todos. Aquí no llegaba una carta. Lo hacían bien estos, porque Franco decía, ¿cómo? ¿Cuántos aquí?
La cantidad que fuimos, cuántos viajes, los chavales, la juventud del día de mañana, eso los traigo yo para acá, para que luego ocurren y eso. Eso es lo que hizo Patacorta. Mientras tanto, en Ortuella, al igual que en el resto de localidades ocupadas, una vez concluida la contienda, la población simpatizante del bando nacionalista y republicano que había permanecido en el pueblo, así como los que regresaron a sus casas después de la guerra, padecieron acoso y fuertes represalias. Los excombatientes fueron hechos prisioneros. Algunos, los más significados, fueron condenados a muerte en juicios sin garantías y asesinados sin ningún pudor. Otros, los más afortunados, fueron trasladados a lugares lejanos e integrados en batallones de trabajadores o disciplinarios, donde pasaron largos años haciendo trabajos forzados. Y la vecina de abajo la denunció. Y fue cuando subieron nuestros caciques, como el padre de esos y Marañón, y había otro, eran tres, que eran a cual peores. Y por eso las tuvieron presas, a Marina también, porque Marina algo protestó y las dieron aceite racino, las cortaron el pelo y fueron muy malos, ¿eh? Sí. ¿No te acuerdas de Geno? Que vivía al lado de los guardias. La cortaron el pelo, pero se llevaron chasco. ¿A quién dices? A la Geno. A la Geno. Sí. No. Pero de Elías. Sí, pero se llevaron chasco porque como llevaba peluca, pues cuando la fueron a cortar el pelo, se quedaron con la peluca y pobre si era una inocente. Bueno, pues tenía un tío, un vecino Barrenechea, vivía en Trápaga y bueno, y los que he dicho, Iñaki Hacha, el Ipiña el pequeño, y Lápita, que le mataron y sé que estuvo, era un chaval en el pasillo del Bachoqui, en el arriba, pues le tuvieron el cadáver una noche o algo, ¿no? Y luego de Aguirre Gaviria, también se oía mucho, era teniente de un batallón, el padre de Iñaki, y también pues eso, estaba en boca de todos los días de la gente, ¿no? Ahí se le fusilaron, me parece que en la Rínaga. Pues mis tíos y mi padre también en batallón de trabajadores iba, porque era ya bastante mayor. Y ya de Santander ya no pasaron porque ya veían que no había nada que hacer y ya regresó para Ortuella, estuvo preso, no mucho tiempo, pero ya luego ya no marchó a ningún sitio más. Pues mi hermano, yo sé que estuvo en Sandiano, Soliuve, y luego ya cuando eso, bueno, luego en Asturias, allí terminó. Allí le cogieron prisionero y estuvo en Corcolte prisionero y luego en el Peral de Santoña. Y luego ya, pues en batallón de recuperación de los presos, por ahí por Cataluña, recogiendo alambradas y material de guerra. Eso es lo que recuerdo yo. El paseillo y afusilados. En Santoña cayeron, mataron a unos cuantos aquí del año. Y Ortuella, a los que tenían tal, un chivatazo de los que vivían con Franco, limpiaron gente que matado a cuchillo y mataron a gente. Mucha gente. Yo tenía un tío, hermano de mi padre, que en aquellos días se había roto una pierna y entonces no pudo marchar, aunque era mayor. Pues le pegaron una paliza enorme. Como menor de edad todavía, para mí no hubo nada, pero para algunos otros amigos míos sí hubo represalia, como Sario Monteagudo, Francisco Carreras, hasta 2 chicos. Sí, me contaron ellos. Los cogieron, pero esto de Franje. Los metieron a un cementerio y se hicieron cavar la fosa. Y le dicen, para vosotros, son para vosotros. Venga. Y fue en el cementerio que había aquí abajo. En el valle. Y no, después de cavar la fosa, y digo, vale, salid de ahí.
pasaron a la Guardia Civil y después que estuvieron detenidos bastante tiempo por ahí. Pero son los chicos. Tuvo un cuñado con 36 meses con pena de muerte, porque le hicieron capitán. Y nada más empezar la guerra, pues hubo un movimiento en Ortuella de movilización de personal voluntario, precisamente todos voluntarios, claro. Mi hermano tenía 17 años y quería, claro, como iban todos los jóvenes compañeros de él al frente, pues él estaba instando siempre a su madre que yo quiero ir, madre, yo quiero ir, y no le dejaba, mi madre no le dejaba, y por fin se salió, se alistó, y claro, todos requisaban escopetas. En aquellos primeros momentos eran escopetas y cosas, y en fin, y otros utensilios, ¿no? Y fue allí, bueno, ya es largo de contar, fue al frente, estuvo en Perezagua, luego estuvo en Dani García Hernández, fue preso en Santander, luego pasó el cautiverio. Este fue una víctima de guerra. Pasó el cautiverio en campos de concentración, de trabajo, por Andalucía y por Extremadura. Le mandan ya, deshecho ya, le mandan a Guernica al hospital, allí se encuentra el médico se encuentra con don Eugenio Zubimendi. Le mandan, está ahí 3 meses, bueno, no sé el tiempo que estuvo, pero le mandan a casa a morir, estuvo 3 meses en casa y murió el mismo día que había nacido, el 10 de diciembre de 1939, ya había terminado la guerra. Tenías, por ejemplo, los Flores, ¿os acordáis de los Flores? Todos los Flores eran, si tenía 5 hijos, cada uno de distinto partido. Sí. Tenías uno que era Antón, que era... ese era el mayor. El mayor, a ese le fusilaron. Sí. Y Colás, que era un hermano de él. Y ese era al revés. Ese era falangista. Era pues uno de los del pueblo, los más allegados y eso. Fue en una firma de ese, sin embargo no le dio a su hermano la firma para poder salir, porque estaba preso en Santander, le cogieron preso y le fusilaron. Sí. Y era su hermano. Sí. Los que con anterioridad habían desempeñado trabajos públicos fueron depurados, expulsados de sus empleos e inhabilitados para ocupar puestos similares. Y la totalidad de la población obrera, para poder reintegrarse a sus antiguos puestos de trabajo u optar a otro nuevo, tuvo que renegar de su ideología subversiva y hacerse adicto al nuevo régimen establecido, afiliándose al movimiento a través de la Falange Española y de las JOMS. El cariño que lo escogí yo, que cuando fui a trabajar a la naval en el año 38, y yo iba a trabajar a la naval en el año 38, para que nos dieran los papeles para entrar a trabajar, nos hicieron apuntarnos a la Falange. Fíjate con a mí a la Falange. Ibas a las 8 de la noche, íbamos igual, pues, el padre de Chuchi, Justo, Plaza, yo, tú. Y decías, buenas noches. Y la pareja de la Guardia Civil, ¿cómo que buenas noches? ¿No sabéis decir arriba España? Una hostia para acá y otra para allá. Al día siguiente, arriba España. ¿Cómo que arriba España? Al revés. La dictadura era... Mi hermana pequeña y yo no estábamos bautizados cuando llegamos. Te puedes suponer pues, que de los 6 hermanos, 4 bautizados y 2 no bautizados, los 2 pequeños. Llegamos aquí, pues estaba don Joaquín, aquel el primero, ¿no? Pues ya sabes, al catecismo y a bautizar, si no, no podía entrar a trabajar. Ya tenía 14 años o 15 y pasamos por el largo, claro. Pero luego solíamos estar igual en cuadrillas de 5, de 6. Venía la Guardia Civil y nos decía que no se podía permitir el estar hablando, que queríamos estar separados. Par de 2 que no habría. Vamos a ver esas represalias, pero bueno, fuimos caminando hacia adelante. Al terminar el nodo, no sé qué tal, salía Franco y había que levantarse todos allí. Y otras veces ibas por la calle y bajabas hacia la plaza, de donde Merodio para abajo, ibas a la plaza y estaban bajando, subiendo la bandera de los escolares, de las escuelas del ayuntamiento, y tenías que pararte allí en la acera y así hasta que terminaba la ceremonia. ¿Te acuerdas, no? Bueno, pues son detalles que hay que decirlos.
Ante el temor de enfrentarse a un nuevo tiempo que había sido impuesto por la fuerza y que, en vez de buscar la convivencia y la integración entre los dos bandos, había dedicado sus primeros esfuerzos a hacer limpieza y quitar de la circulación a todos aquellos que no pensaban como los vencedores, muchos optaron por huir al extranjero y ante la imposibilidad de hacerlo, hubo incluso quien permaneció escondido en su casa durante un largo tiempo. Le cogieron cuando hubo el zafarrancho de Urioste a Nocedal, aquel día del ataque que hubo, que murieron algo, pues a este le cogieron en Nocedal y le pusieron a fusilar en la pared del cementerio a una cuadrilla, entre ellos que eran unos cuantos asturianos. Fueron y le mataron, fusilaron tal. Y este, como conocía el terreno, que estaba en la de Urioste, se agachó, como dijo, ¡fuego!, se agachó y empezó a correr y se escapó. Y luego estuvo escondido, llegó al río, allí estuvo toda la noche, luego subió ya conocía todo, y se metió a justo que había una chabolita que habíamos hecho nosotros allí para las vacas. Y estuvo escondido allí porque había unos jarros allí en aquellos días, los puso delante, se metió allí y estuvo mirando a ver quién subía. Le encontró a la cuñada que subía con una vaca. Dice, coño, pues estás andando con la vaca por aquí, pues no estará la cosa bien. Y luego al día siguiente bajó, por la noche aquella, bajó al barrio a llevar a la mujer. Y luego, pues, hablaron, se escondió, la metió, venga, a la cuadra. Había pasado algo, le metió a la cuadra y allá estuvo 5 años, escondido en Urioste. Luego salió, todos muy extraños porque éramos de familia y nadie sabía nada. No sabía más que la mujer. Ortuella pagó un alto precio durante la Guerra Civil. Un precio muy caro en vidas humanas para una población que en 1936 contaba con algo más de 6.000 habitantes. Que se haya podido constatar, fueron más de 200 los ortuellanos que perdieron la vida a consecuencia del conflicto armado. Se trataba de personas sencillas, vinculadas a este pueblo, afines a una u otra ideología, aunque inmensamente mayoritarios los partidos del bando perdedor. Casi todos ellos jóvenes, una generación perdida de personas humildes y trabajadoras, como lo era la práctica totalidad de la población ortuellana de entonces. Personas de bien que vieron precozmente truncada su vida por el fanatismo y la soberbia de un grupo de militares que se negó a respetar la legalidad y legitimidad de un gobierno constitucional democráticamente elegido en las urnas. Ellos fueron los verdaderos mártires de esta sinrazón que fue la Guerra Civil Española. Uno contento por haber salido de esa tarascada. Que nos metemos en ella como sería una aventura de jóvenes entonces, ¿sabes? Una aventura de 6 años que me tiré. Los 17 años, 18 años hasta los 24. Que después de tener los 4 años entre guerras y la hostia trabajando por ahí, nos dan un permiso indefinido. A los 4 años que no había venido en 4 años yo a casa, nos vuelven a llamar y nos invitan a San Sebastián, de San Sebastián al monte, a Peñardella, por Ovilazo, para hacer una carretera de Arcaya, así para Peñardella, por la parte de atrás, al castillo de los ingleses se llamaban, allá por encima del Vidasoa, pasaba por abajo, allá nos ponen en la frontera, a trabajar allí. Malos recuerdos. Malos recuerdos. Recuerdos. Y en las guerras no gana nadie, ni el que muere, ni el que gana. Su imagen, sus nombres y sus recuerdos han ido cayendo en el olvido con el paso del tiempo y la desaparición de sus seres más allegados. Con ellos existe una gran deuda y es hora ya de que ésta sea saldada. Ha llegado el momento de que su memoria permanezca para siempre viva en la historia de este pueblo. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean
noiz baigina den guernai, eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturik gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia, burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noizbait erditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea, ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legatzat hartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, zaila gaitezen ikusten, ametxeroak baztertuz bertan, sasi zikinak behingo zerreta, bide hon bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuhaitz ardaska gazteak, beren aukeren jabera ikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak, gertakizunen indarta argiz, gure ametsak arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuhaitz ardaska gazteak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuhaitz ardaska gazteak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuhaitz ardaska gazteak.